Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 297 de un curso de milagros. El perdón es el único regalo que doy. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su sabiduría, desde su luz, desde su amor y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo. Y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Esta es la sencilla fórmula de la salvación. Y yo que quiero salvarme, la adoptaré para regir mi vida por ella en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al yo aceptar la expiación para mí mismo. Padre, cuán certeros son tus caminos, cuán seguro su desenlace final y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos dones y gracias a ti también por mi identidad. El perdón es el único regalo que doy. Recordemos que para el curso de milagros no existe nada fuera de Dios y que de acuerdo a diferentes tradiciones espirituales, Dios es amor, Dios es luz y en eso pues todos estamos de acuerdo. Teniendo en cuenta eso, Dios nos creó con los mismos atributos de Él, que se desprenden del amor. Por lo tanto, si el Padre Celestial es inocente, perfecto, pues ve a su Hijo inocente y perfecto. De otro lado, recordemos que Dios es la luz, la eternidad, es todo, es toda esa energía divina que existe. Y nos creó con ese pensamiento de amor, de energía de amor, y pues lo volvió carne y verbo a través de crear el hombre. El hombre es como esa vasija que atrapaba esa luz y estábamos en un nivel espiritual muy alto, en el cual pues vibrábamos en la misma frecuencia, por decirlo así, con el Padre Celestial. Sin embargo, pues el dador universal era muy feliz y siempre se sentía contentico dando. Y nosotros estábamos muy felices. Pero en algún momento de la vida, nosotros, que somos la vasija, queríamos ser como Dios. Pero no podíamos porque pues Dios es el único dador y nosotros somos los receptores. Entonces, de acuerdo a tradiciones espirituales, y yo hablo religiosas, perdón, y yo hablo desde el catolicismo, que son mis cimientos, pero respeto las diferentes tradiciones religiosas de los demás y corrientes espirituales, ¿cierto? Pues no se abrió este proceso y se creó como un Big Bang, como un holograma. De hecho, la tradición católica dice que la serpiente nos dijo que si queríamos ser como dioses, que probáramos del árbol prohibido del mal y del bien y del mal. Entonces, al estar acá en este nivel, nosotros descendimos y cogimos esta energía y la volvimos materia, ¿cierto? Y por eso nosotros somos el 99.9% de energía y el 0. Casi alcanzamos el 1 en materia. ¿Qué pasa con esa materia? Pues esa materia ha evolucionado en diferentes estadios en los que hemos vivido en este mundo y que esa vasija que se rompió es una sola, pero que, digamos, se encarnó en diferentes cuerpos, pero somos uno solo. Por eso todas las tradiciones espirituales dicen, solo hay uno, somos uno, ¿cierto? De hecho, cuando Moisés trae las tablas de la ley, dice que Dios solo hay uno, pero básicamente en la tradición dice, somos uno con Dios, somos uno. Punto. Entonces resulta que al ser uno, cada pedacito de nosotros está experimentando en un cuerpo una realidad y una vibración porque somos co-creadores. Entonces en esa evolución, de acuerdo a las diferentes teorías espirituales, nos dicen que pertenecemos a un solo árbol y a un solo racimo. Por lo tanto, hemos pasado de vida en vida genéticamente y hemos traído nuestra genética, pero también las emociones que se convirtieron en heridas que generaron dolores, rencores, culpa, juzgamiento y que se vivieron y se experimentaron a través del miedo. ¿Para qué? Para recordar que somos más que eso, que es alma. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a nacer, nuestros guías, ¿sí?, nos dicen que vamos a vivir ciertas experiencias, que nos van a dar ciertos padres, que vamos a tener ciertas parejas, que vamos a nacer con ciertas virtudes y con otras no, que tenemos que desarrollar, y nosotros decimos si estamos de acuerdo o no. Y realmente estuvimos de acuerdo, si no, no estaríamos acá.
Cuando venimos acá se nos olvida, porque sería muy, muy desastroso para nuestra vida, ¿cierto? Recordar todos los errores que hemos cometido, quizás asesinatos, quizás robos, quizás cosas muy dolorosas que no creemos que somos capaces, pero que hemos generado esa energía. Cuando nosotros empezamos a vivir, la vida nos pone situaciones que nos recuerdan esa energía que nosotros emitimos, porque recordemos que hay unas leyes universales, entre eso la ley del karma, la ley del tikkun, la ley del círculo, como la quieras llamar. Toda energía creada, ya sea yo en mi alma, ¿cierto? Porque yo es mi alma la que ha venido reencarnando en diferentes cuerpos a través de mi chosno, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi papá, etc. Yo la tengo que recoger. Y una de las formas de recogerlas es aceptando la vida tal como es. El curso de milagros utiliza el perdón, ¿cierto? Y muchas tradiciones utilizan la palabra perdón o expiación o como lo quieras llamar. Sin embargo, para el Padre Celestial no existe esa palabra y no existe porque Él nos ve perfectos e inocentes. ¿Y por qué nos ve perfectos e inocentes? Porque nos creó así y no podemos ser otra cosa diferente porque no existe nada fuera de Dios. Cuando yo hablo de un holograma acá, sé que se creó en ese Big Bang, nosotros es como si nos hubiéramos separado en la mente. Y entonces está toda la parte de lo que somos alma, y esta parte que cree que es cuerpo-mente. Entonces, ¿qué venimos a hacer? A recoger toda esa energía que pues generó algún tipo de baja vibración y la tenemos que transformar. Por eso muchas teorías hablan de ser alquimista, de coger esta energía y volverla a lo que realmente somos. Entonces utilizan la palabra perdón, y el perdón es no a la otra persona, no a lo que yo hice, es a lo que yo pensé de ese acto, porque recordemos que ese pensamiento se vuelve emoción, esa emoción genera unos sentimientos, esos sentimientos generan unas emisiones de energía que se generan resentimientos, y que esos resentimientos se van forjando como una nubecita negra, como cuando vemos los dibujos animados y vemos un muñequito con nubecitas negras, pues eso es el que hace el resentimiento. Entonces, ¿qué venimos a hacer? A borrar esa nubecita negra para volverla en una nubecita blanca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usamos el perdón? Cuando nosotros decimos, perdóname por haber creído de esa manera, por haber tenido un error de pensamiento, pero realmente no hay un perdón ahí, es simplemente ayúdame, Espíritu Santo, a corregir cualquier error de pensamiento en el cual yo caí en el sufrimiento. Entonces ustedes pueden ver que al principio, cuando nosotros somos niños, tenemos muchas heridas, y muchas de esas generaron resentimientos porque no las supimos manejar. De hecho, nuestros padres no saben manejar sus emociones, a nuestros abuelos no les enseñaron a manejar las emociones y nosotros tampoco lo sabíamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando somos pequeños y algo nos duele? Vamos poniendo todas esas emociones que no nos gustaron como en una cajita negra, como en un lugar escondido por allá dentro de nuestro pecho, y no lo queremos sacar. Pero cuando somos mayores, la vida se encarga de sacarnos, porque precisamente para eso vinimos a trabajar, para coger esas emociones, esa energía que no pudimos manejar y ahora transformarla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues quizás actuamos con ira, con rabia, con dolor, con qué sé yo, con envidia, con todas las no virtudes que se generan del miedo, todas esas emociones no corregidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mirar nuestro pasado desde el amor, desde lo que realmente somos, y recordar que el Espíritu Santo nos dice, tú eres inocente porque eres hijo del Padre, pero además no había forma de que lo hicieras diferente. Entonces, yo he puesto este ejemplo, y es, los niños están en kinder y ellos saben hacer bolitas y palitos. Y yo no le puedo exigir a un niño de kinder que haga una operación matemática compleja porque no tiene la capacidad. Pues así actuaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestra alma, ¿cierto? En alguna situación actuó de una manera porque no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. De hecho, Jesús, en la tradición judía cristiana, nos dice, perdónalos porque no saben qué hacen, lo que hacen. Y no era para que Dios nos perdonara, porque Dios ya nos ve inocentes, Él nos ama tal y cual y somos. Era para que recordáramos que éramos inocentes, que solo estábamos en ese proceso, en ese momento histórico, solo podíamos hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos sanar ese pasado para que no hayan hoyitos, ¿cierto? Digámoslo así, para que esos huequitos
en donde había un error, ¿sí? Quedan saldados y quedan planitos. Pues irme a la escena y ser observador y verlo desde el amor, determinar qué intención positiva hay en esa situación que me ayuda a ser lo que ahora soy. Y entonces yo pongo un ejemplo en mi vida. Mi padre era un hombre que siempre trabajó mucho, muy trabajador, muy honesto, muy responsable, pero económicamente él era un hombre, digamos, que no me apoyó ni apoyó a mi hermana económicamente en su universidad, en sus cosas. Para mí fue una alegría y siempre lo fue porque me sentí muy orgullosa de mí y cada vez que hablo de eso dije gracias Señor porque siempre hubo una mano, siempre hubo una guía, siempre hubo una oportunidad y gracias a eso pues valoro los estudios que tengo, mis maestrías, mis cosas, todo lo que he hecho y le doy gracias a Dios que mi papá me hubiera enseñado a obtener mis cosas por mi propia mano y pues por la ayuda de Dios porque eso me hizo fuerte, ¿sí? Y porque me siento capacitada para ser responsable de mi vida. Y entonces mi vida le doy gracias a mi papá, le doy gracias a todos mis seres y ancestros, a mi mamá también que me enseñó quizás a defenderme, a cocinar, a hacer muchas cosas, ¿cierto? Que ahora cuando vivo en un país diferente, digo, uy, gracias que aprendí a hacer esto porque si no sería terrible para mí, ¿cierto? Entonces le doy gracias a la vida porque esos aprendizajes cuando lo ves desde el amor, todo es para tu evolución. Entonces, ¿qué nos tenemos que hacer? Es mirar y si en algún momento tenemos una culpa desde nosotros mismos o hacia los otros, debemos decir que en la vida no podíamos haber hecho algo diferente porque ese era nuestro nivel de aprendizaje y evolución. Que no le podemos pedir a un niño, ¿sí? Que haga cosas maravillosas a los 3 años porque no lo puede hacer porque su capacidad es esa. Entonces así eran nuestros abuelos, así eran nuestros ancestros que venimos siendo nosotros mismos, ¿cierto? Entonces por eso acá la lección es clara, el perdón es el único regalo que doy, pero también que me lo doy a mí, porque recordemos que cuando nosotros no perdonamos somos como aquel carcelero, ¿cierto? Ese guarda de seguridad que cuida al preso. ¿Y quién es el preso ahí? Pues se supone que es el señor que cometió algún delito supuestamente y que está en una cárcel. Pero el carcelero tampoco puede salir de la cárcel y vive la misma experiencia que vive la persona que está preso. El carcelero quizás se tiene que ir o quizás tiene que estar ahí de guardia todas las noches. Entonces, cuando nosotros no limpiamos, no corregimos esos errores de pensamiento, entonces juzgamos una situación como mala o buena y no la aceptamos tal y como es, que siempre es una bendición porque esas nos ayudan a evolucionar, pues nos quedamos en el dolor, sentimos que la vida nos ataca, que somos víctimas, que tenemos un dolor y hacemos ese papel y nos llenamos de ese papel. Y cuando nos llenamos de ese papel, cogemos esas emociones y esos sentimientos y emitimos emociones y nos vamos para acá. Y yo lo llamo a eso el lado oscuro, tal como dice la Guerra de las Galaxias. Este lado oscuro nos hace tocar fondo, sentirnos no valiosos, sentirnos que no somos amados, que por qué la gente, por qué, y nos dejan un modo queja. Por el contrario, cuando podemos ver la situación desde lo que realmente somos, que es nuestra alma, y decimos, ¿cómo fue? Me salgo de la escena, lo admiro desde el amor y digo, wow, eso fue una lección de amor desde la fortaleza, no lo había entendido y lo entiendo bien. Ayúdame a corregir, Espíritu Santo, cada error de pensamiento. Y lo único que me puede ayudar es el perdón, el arrepentimiento, porque quizás yo lo he hecho en otra época. ¿Qué significa? Quizás tuvimos padres abandonadores o padres agresivos o abuelos también que no estuvieron presentes, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás nosotros lo hicimos también en nuestro pasado. Por lo tanto, nos arrepentimos de esos errores que cometimos. No, perdonamos aquellos supuestamente pecados, ¿cierto? Que realmente son errores de pensamiento y volvemos a saldar. Por eso cuando alguien fallece, cuando alguien se va a este plano, que sigue el alma, pero el cuerpo es el que se acaba porque es algo que es profano, digámoslo así, profano en el sentido de que lo que se acaba, lo que no es real, es simplemente una ilusión. Por eso todo lo que es ilusión, lo que no dura es profano. Y todo lo sagrado es la eternidad. Cuando alguien fallece, lo que tenemos que decir es gracias por tu vida.
Gracias porque lo hiciste de la mejor manera. Y si yo hubiera sido tú, lo hubiera hecho igual. Y así le tenemos que decir a todos nuestros ancestros, porque esas son frases sanadoras que no solamente utilizan las diferentes terapias, como la psicomagia, como, qué sé yo, las constelaciones familiares, todo eso. ¿Por qué? Porque es ahí cuando entendemos que cada intención que hizo otra persona es una intención positiva desde el amor, sino que a veces lo confundimos. Pero es eso como tenemos que actuar. Entonces, cuando agradecemos la situación, cuando podemos decir que la otra persona lo hizo tal y como podía, como era, como tenía que ser, y cuando yo digo yo lo hice de la mejor manera, no tengo por qué ni generar culpa, ni generar resentimiento, ni generar venganza, ni nada que provenga del miedo, porque en este momento me encuentro en paz, en la aceptación total y plena de lo que fue, y reconociendo que todo es para evolución. Dios nunca involuciona. La vida nunca involuciona, la vida siempre va en pro de mejoramiento, en pro de alcanzar la frecuencia divina, porque toda energía creada vuelve a ese creador. Y si el Padre Celestial es el creador, es el único, pues hacia donde nosotros nos encaminamos hacia allá. Nos vamos a demorar un poquito por errores, sí, no pasa nada, pero vamos a llegar. Pues nada, que el perdón es el único regalo que doy. Cuando doy el perdón a los otros, me lo doy a mí, porque el perdón nunca existió. Solamente existen errores de pensamiento que podemos sanar desde acá, pero con una emoción desde lo que somos, desde el alma. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.